Hablar de en realidad un tema que es bastante importante. En estos últimos años, sobre todo, pues hay mucha incidencia y una mayor frecuencia de diagnósticos oncológicos a nivel de la población pediátrica. Es por eso que es muy importante que nosotros manejemos siempre ciertos parámetros diagnósticos y también ciertas nociones sobre tratamiento, sobre cáncer infantil, ya que cada vez más frecuentemente, como ustedes también lo están experimentando a nivel de sus guardias, a nivel de la práctica, ven cada vez más frecuentemente niños con ese tipo de diagnósticos. Y eso también yo se los puedo asegurar porque cuando yo fui residente, en realidad también no era tan frecuente el diagnóstico de estos pequeños como lo es ahora. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos sobre ciertos términos básicos sobre el cáncer. Ahora en sí, ¿qué constituye el cáncer infantil? Básicamente como una introducción, básicamente ese tipo de diagnóstico va a constituir una de las principales causas de mortalidad entre el grupo poblacional de niños y adolescentes a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se realiza aproximadamente estos diagnósticos a nivel de cáncer infantil en aproximadamente 300.000 niños en un rango de edad de 0 a 19 años. Ahora, con respecto a la tasa de curación, eso va a variar mucho. En los países desarrollados, más del 80% de los niños logran obtener una curación, ¿no? A diferencia de los adultos. En los adultos la tasa de curación es mucho más baja. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, la tasa de curación va a ser distinta, las cifras van a ser mucho más bajas. Vamos a ver más adelante unos cuadros en los cuales también se comparten ciertos datos epidemiológicos a nivel de nuestro país, donde se ve que la tasa de curación no es igual, ¿no? Y eso se debe a muchos factores, los cuales también vamos a revisar. Y básicamente acá tenemos un cuadrito donde podemos ver el diagnóstico situacional del cáncer en niños y adolescentes en nuestro país. Tenemos, bueno, los países de alto ingreso, los países de ingreso medio alto, los países de ingreso medio bajo y los países de ingreso bajo. Hasta antes, bueno, que suceda toda esta pandemia, ¿no? Que ha cambiado radicalmente no solo la parte de salud, sino también la parte económica de nuestro país. El Perú se encontraba, se podría decir, en un país intermedio, ¿no? Entre los países de ingreso medio bajo y los países de ingreso medio alto, pero todavía nos falta mucho para ser un país en vías de desarrollo, por lo cual también tenemos algunas desventajas. Y es por eso que también, teniendo estas desventajas, nosotros tenemos que aprender ciertos parámetros diagnósticos para poder luchar, se podría decir, contra estas desventajas que tenemos en sí como un país que todavía no llega a ser un país desarrollado, que tiene todas las técnicas, tiene todos los métodos diagnósticos adecuados y también muchos métodos de tratamiento que se dan en otros países y que nosotros aún no lo tenemos. Esta es una data básicamente que se ha obtenido de nuestro país, ¿no? Es una data, se podría decir, una de las más recientes. Es un poco, en sí, un poco antigua a la vez porque no tenemos todavía muchos datos en la actualidad, pero básicamente lo puse para que podamos analizar el término de fallecidos por básicamente lo que es cáncer en niños, ¿no? Y como podemos ver, en realidad la incidencia, es decir, de casos nuevos, entre el 2014 y el 2016, pues se mantiene un parámetro muy similar, ¿no? De 1.142, 1.146, 1.152. Pero como se puede ver en la línea de abajo, que representa los casos fallecidos, aproximadamente la mitad de estos pacientes diagnosticados fallecen, lo cual equivaldría a un aproximado de un 50%. Entonces, nuestra realidad en nuestro país no es la misma que se da en otros países que son desarrollados. Y creo que nosotros como profesionales y sobre todo como médicos pediatras, también podemos dar nuestro granito de arena para que eso pueda cambiar. Este es un cuadro donde básicamente se miden las medianas de tiempo del diagnóstico de cáncer infantil, ¿no? Ya sea por retraso de la parte médica
o retraso también del mismo familiar, ¿no? Porque como sabemos, muchos de nuestros pacientitos llegan al instituto muchas veces con signos de cáncer infantil, pero ya en estadios muy avanzados. Y eso va a depender básicamente de estos dos parámetros. Y eso, como se van a dar cuenta y como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, eso va a influir mucho en el pronóstico, mucho en la respuesta al tratamiento. Y como pueden ver, en realidad, el linfoma de Hodgkin, por más que es uno de las neoplasias malignas más frecuentes a nivel de cáncer infantil, tiene una mediana de tiempo de diagnóstico mucho más larga, ¿no? En comparación, por ejemplo, a otros tumores como son el tumor de Wilms o el hepatoblastoma. Y tal vez se puede relacionar porque estos dos últimos tumores, el tumor de Wilms y el hepatoblastoma, pues son tumores que se caracterizan por la presencia de una masa abdominal, ¿no? Y tal vez la madre, ¿no? Hasta el mismo personal de salud, al momento de examinar al paciente, pues es mucho más evidente la presencia de ese signo, ¿no? Sin embargo, también hay otros tumores, lo cual es un poco preocupante porque son los más agresivos, se podría decir, como los osteosarcomas, en general los sarcomas, los neuroblastomas, que tienen pues un retraso de diagnóstico más largo que los últimos, ¿no? Que serían el tumor de Wilms, los hepatoblastomas. Entonces, inclusive hay tumores como los retinoblastomas que también no tienen tanto retraso diagnóstico, pero como vamos a ver, de acuerdo a los signos que podemos encontrar, el tan solo hecho de hacer un examen clínico minucioso o con alta sospecha de este tipo de diagnóstico puede salvarle la vida a un paciente, ya que el pronóstico va a cambiar si es que iniciamos el tratamiento de forma temprana. ¿Y cómo podemos iniciar el tratamiento de forma temprana? Pues haciendo un diagnóstico precoz. Ahora, en general, en el cáncer infantil podemos hacer muchas cosas para evitar, se podría decir, o más que todo, reducir el riesgo de que este paciente pueda fallecer. En nuestro país, como todo país que está, se podría decir, en vías de desarrollo, tenemos varios factores, ¿no? En los cuales, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el diagnóstico precoz, ¿no? Pero son muchos más, ¿no? Como los vamos a analizar en este cuadro. Un factor que justamente vamos a conversar es el no diagnóstico oportuno, el cual va a constituir uno de los principales factores de mayor mortalidad en nuestros niños. Otro factor también es el no acceso a la atención. Como sabemos, muchos de nuestros niños llegan al instituto de lugares muy lejanos, de zonas rurales, donde prácticamente no tienen un centro hospitalario cercano. Muchos a veces con las justas tienen un puesto de salud en su lugar de origen, sea en su pueblito, o de repente en, en básicamente en sus caseríos. Entonces eso nos complica mucho también hacer un diagnóstico temprano. Ahora, suponiendo que hacemos un buen diagnóstico, este paciente empieza tratamiento y muchas veces al estar en lugares tan lejanos no hay acceso a los medicamentos, ¿no? No es lo mismo un paciente que se diagnostica, por ejemplo, de un linfoma que radique acá en Lima y otro paciente que radique de repente en Puno, en un lugar lejano donde no tiene acceso, ¿no? Y muchos de estos niños por eso es que radican con sus padres de forma temporal en albergues, no todos tienen esa facilidad, a veces están también en lugares de familiares, y lo cual es muy complicado. Entonces, en sí el entorno social del paciente también es difícil, ¿no? Y eso también es bueno tomarlo en cuenta. Otro factor importante es el tratamiento irregular. Y básicamente también eso es consecuencia pues, de todos los factores que acabo de mencionar, ¿no? Pacientes que no son de aquí de Lima, tienen muchas dificultades con el transporte, no tienen familiares cercanos, ¿no? Porque lamentablemente estamos trabajando ya en eso, pero lamentablemente aún la mayoría de centros oncológicos completos para tratamiento sobre todo están acá en Lima, que tenemos, bueno, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, está el INEM, ¿no? El Hospital Revaliati, Almenara, Sabogal, que son del seguro, a nivel de oncología pediátrica, y bueno, y también estamos trabajando para que eso se pueda desarrollar
en el Instituto Nacional del Niño de Breña, pero todos básicamente están en Lima. Y tenemos sí institutos de cáncer que están en desarrollo, que uno está en Arequipa, el otro está en Trujillo, y estamos trabajando también en el instituto en Junín, ¿no? Que se va a llamar IDEN Centro. Pero son básicamente institutos que para toda la incidencia de cáncer infantil que tenemos son muy pocos. Necesitamos más lugares, los cuales estamos trabajando para que eso se pueda desarrollar poco a poco, y sobre todo necesitamos bastantes recursos humanos. Entonces necesitamos muchos oncólogos pediatras también. Entonces, todo eso hace que básicamente el paciente también lleve un tratamiento irregular, y muchas veces, como consecuencia de ello, también hay un abandono, lo cual también influye en la mortalidad. Y eso se ve bastante frecuente, sobre todo en familias donde tienen un bajo nivel económico, donde no tienen el acceso, ¿no? Como menciono, para llevar un tratamiento continuo acá en Lima. O lo llevan, pero de forma irregular, y lamentablemente eso influye mucho en el pronóstico del paciente, en la respuesta al tratamiento que se le va a dar. Algo que también es muy importante y lo estamos viendo actualmente, pues es la presencia de esta pandemia, que está influyendo de forma negativa también en estos pacientes. Como saben, hay una restricción de movilidad, de transporte, hay más restricción de camas, ya que estamos en este momento pues con una pandemia mundial, y se prioriza básicamente los pacientitos que tienen los diagnósticos de COVID, y sí hay una alta tasa de pacientes con diagnóstico ya confirmado de cáncer, que lamentablemente están con tratamiento irregular por todos estos factores, y bueno, ellos también están, se podría decir, siendo afectados, ¿no? Y por eso es que su mortalidad está aumentando, y eso también lo estamos viendo nosotros. Hay muchos pacientes que están pasando a ser paliativos justamente por tratamiento irregular y como consecuencia progresión de la enfermedad. Entonces, como se podría decir como mensaje de todo lo que hemos conversado, el diagnóstico en sí de cáncer infantil en nuestro país es tardío, por todos los factores que hemos estado viendo en el cuadro anterior. Se dice que tenemos un retraso diagnóstico de cerca de 4 veces más prolongado de lo que se observa en países desarrollados. Se podría decir, en términos de porcentaje, para tener una idea más clara, que el 69% de pacientes que nosotros diagnosticamos están en estadios 3 a mayores. Y solamente se podría decir que el 21% están en estadios 1 y 2, ¿no? Lo cual es muy poquito. Y con ello como consecuencia, pues la sobrevida es mucho menor, el pronóstico también es mucho menor. Y en sí, ¿cómo se origina un cáncer infantil? Como a diferencia de los adultos, vamos a ver que hay distintos tipos de teorías, ¿no? En sí, y en eso es muy común con el cáncer de adultos, se produce a partir de cambios genéticos de una sola célula que posteriormente se va a multiplicar sin control, y es así que se forman masas tumorales, y bueno, y estas masas tumorales se extienden a nivel sistémico, sea a nivel vascular o a nivel de los ganglios linfáticos. A diferencia de los adultos, como mencioné anteriormente, la mayoría de las neoplasias malignas en los niños no van a tener una causa conocida. En los adultos, imagino que también lo hemos estudiado, ¿no? Como ciencias básicas en la universidad también, y también lo hemos visto también en la práctica. Mayormente las neoplasias de adultos tienen que ver con estilos de vida, con ciertas exposiciones. En los niños se podría decir que los riesgos son distintos, ¿no? Hay ciertos factores de riesgo que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, son muy pocas las neoplasias que van a encontrar o relacionar ciertos factores ambientales, ¿no? O relacionados a básicamente al estilo de vida en los niños. Es por eso que al no tener en sí factores ambientales que prevenir, lo que podemos hacer nosotros como médicos, como pediatras, es detectar precozmente este tipo de enfermedades. Es la forma en la que podemos ayudar a que estos niños se puedan curar con mucha mayor frecuencia.
Ahora, hay ciertos factores de riesgo que sí se han evidenciado, ¿no? Los cuales son muy pocos. Hay algunos que todavía no están del todo demostrados, pero sí, bueno, se ha visto estudios donde la exposición a la radiación durante el embarazo sí puede producir la presencia de control en el embarazo. Antiguamente se usaba para lo que era el manejo de náuseas en las embarazadas. Sí estaba asociado a la presencia de tumores germinales, ¿no? A nivel de los genitales internos, si es en el feto, ¿no? A futuro, cuando este feto nacía y cuando ya, sobre todo si es que era una mujercita, pues sí desarrollaba tumores germinales en su vida de adolescente o de adulta. Asimismo, también la exposición prenatal a plaguicidas está asociado, en algunos casos no está del todo demostrado, pero se dice que hay un mayor factor de riesgo para el desarrollo de leucemia, del linfoma no Hodgkin, los neuroblastomas. También la exposición al benceno durante el embarazo se dice que puede estar relacionado a leucemia mieloide en niños. Otros componentes también químicos como los nitrosos a tumores del sistema nervioso central. También si durante el embarazo la mujer ingería alcohol o ciertos diuréticos, podría estar relacionado con la presencia de neuroblastoma, tumor de Wilms, ¿no? La exposición con el virus de Epstein-Barr, el virus de la inmunodeficiencia humana, la hepatitis B, la hepatitis C, y sobre todo de estos virus es importante también mencionar al virus de Epstein-Barr, sobre todo resaltarlo, con el cual también estamos desarrollando en realidad algunas investigaciones a nivel de la actualidad y también hay mucha literatura sobre este virus de Epstein-Barr. Y me parece que es importante tomarlo en cuenta, ya que está muy relacionado a ciertas patologías oncológicas que estamos viviendo, sobre todo los linfomas. Estamos viendo bastantes pacientes con linfomas, sobre todo los Hodgkin, los no Hodgkin, relacionados a la presencia de este virus como antecedente. También está relacionado con los síndromes hemofagocíticos. Y es un virus en realidad que está muy relacionado a cáncer infantil. Se están realizando en realidad más estudios. Nosotros también a nivel de, bueno, los oncólogos pediatras a nivel también acá, a nivel nacional también, estamos muy interesados básicamente en realizar estudios con este virus porque es un virus que es muy protagónico a nivel de cáncer infantil. Falta mucho por saber también sobre los mecanismos exactos en el que se desarrolla una neoplasia maligna, pero es muy importante tomarlo en cuenta. Es el responsable, se podría decir, de muchos diagnósticos oncológicos, con el cual a futuro sí realmente va a constituir un factor etiológico bastante importante. Luego, bueno, también tenemos algunas neoplasias malignas que están relacionadas a las transmisiones genéticas, sobre todo el retinoblastoma cuando es bilateral y el tumor de Wilms bilateral, que también está relacionado. Entonces, básicamente, con todo esto que hemos conversado, el mensaje que debemos llevarnos y que es muy importante es que si diagnosticamos el cáncer precozmente, vamos a tener una mayor supervivencia para este paciente. ¿Y cómo realizamos un buen diagnóstico precoz? Concientizando a las familias, mejorando el acceso a la atención, por parte nuestra como médicos pediatras, una evaluación clínica adecuada, una evaluación diagnóstica completa, un estadio, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora en el instituto, es decir, hacer un estadiaje completo y acceso al tratamiento, con lo cual también eso vamos a ir trabajando. A nivel del ministerio tenemos diferentes comités. Bueno, en este caso estamos hablando básicamente de detección precoz, pero tenemos también comité de abandono, comité de acceso al tratamiento, comité de educación. Entonces, justamente el objetivo es trabajar en cada una de estos ítems para poder ayudar a que se pueda obtener un mejor tratamiento y una mayor supervivencia. Se dice que el 85% de los diagnósticos de cáncer infantil en un inicio se van a presentar con signos y con síntomas inespecíficos. Y es por eso que también a veces es complicado, ¿no? Y muchas veces
se confunde un poco con algún tipo de infección u otros diagnósticos que no son oncológicos. Entonces, es muy importante por eso estar atentos, ¿no?, a la presencia de una serie de signos y síntomas que vamos a revisar, ¿no?, los cuales se presentan en las neoplasias más comunes. Este es un resumen de los síntomas. Vamos a verlo luego con mayor detalle, lo vamos a ver también con figuras para poder recordarlo con mayor facilidad. Pero bueno, el primer signo es la fiebre, ¿no? Sabemos que la fiebre se presenta muchas veces y es uno de los signos más comunes por los cuales los niños van a emergencia. Y en la mayoría de casos, pues en realidad no es por una neoplasia, ¿no? Las infecciones son las causas más frecuentes. Sin embargo, si tenemos un niño que tiene una fiebre por más de 7 días, ¿no?, o sudoración asociada, no encuentran el factor etiológico, es decir, no hay un foco de la fiebre, ha recibido algún tipo de tratamiento, ¿no? De repente se le encontró por ahí un foco infeccioso y se le da el tratamiento, el cual se corrobora que es el correcto, y a pesar de eso este niño persiste con fiebre, entonces hay que pensar que puede haber una causa neoplásica de fondo. Otro signo importante es la presencia de cefalea, ¿no?, el cual, si está asociado a vómitos, sobre todo matutinos, explosivos, es una alta sospecha de que ese niño pueda tener hipertensión endocraniana como consecuencia de un tumor cerebral. La presencia de dolor óseo también está muy relacionado con los síndromes linfoproliferativos. Vamos a especificar después un poco más con este signo. La pérdida de apetito, la pérdida de peso, un niño que esté fatigado en los últimos 3 meses, la presencia de petequias, equimosis, sangrado anormal, palidez, la presencia de enopatías, sobre todo cuando son de consistencia dura, no dolorosas, que tienen una evolución mayor de 4 semanas. Eso también lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, porque hay ciertos parámetros que hay que tomar en cuenta. Como lo comenté antes, la presencia de leucocoria en los retinoblastomas, el crecimiento abdominal, la presencia de masas y la presencia de hepatoesplenomegalia. Y acá, bueno, básicamente está el resumen de los signos que hemos conversado. En realidad, no sé si muchos lo recordarán, pero fue parte de nuestro eslogan que hicimos de campaña, ¿no?, de cáncer infantil este año, en febrero, ¿no? Hicimos campaña tanto en los servicios, con los padres, básicamente por la celebración del cáncer infantil y sobre todo para concientizar a la población general también, ¿no?, de que es muy importante también que los padres, los cuidadores, tengan presentes estos signos, porque ellos también nos pueden ayudar mucho en eso. Es por eso que también estamos desarrollando algunas guías para poder guiarlos a ellos, ¿no?, a nivel de población general, porque ellos, al igual que nosotros, también pueden ser nuestros aliados para combatir esta enfermedad. Y bueno, y nuestro eslogan es básicamente lo que hemos estado en realidad promoviendo, ¿no?, todo este año, y seguiremos promoviendo, que es que el cáncer infantil se cura si se detecta a tiempo, ¿no?, y que es muy importante tomar estos signos a tomar en cuenta. Bueno, habíamos conversado sobre la cefalea. Básicamente en estos niños, como lo comenté, es de predominio matutino. A veces puede despertar al niño repetidamente, va aumentando cada vez más, ¿no?, y se relaciona con la tumoración, porque la tumoración va creciendo más, entonces el signo va aumentando más. Sobre todo se puede presentar a cualquier edad, ¿no? Si el niño tiene menos de 3 años, es un niño, se podría decir, más pequeñito, no se expresa mucho, puede estar irritable, ¿no? Ese es uno de los signos que nos puede indicar que el niño puede tener cefalea. Ahora, estos niños sí suelen tener vómitos persistentes. La tumoración está asociándose a hipertensión, ¿no?, a hidrocefalia. Puede haber presencia de focalización neurológica, puede haber ataxia. La ataxia sobre todo se presenta en los tumores de fosa posterior, es decir, en la zona del cerebelo, ¿no?, como los meduloblastomas, como también puede ser los ependimomas. Cuando nosotros vamos a examinar a nuestro paciente y si le hacemos un fondo de ojo, vemos la presencia de papiledema, disminución o pérdida de la visión. En algunos casos también podemos ver la presencia de talla baja, desaceleración del crecimiento o diabetes insípida. Hay tumores cerebrales, ¿no?, que sí pueden afectar la glándula, la hipófisis, ¿no?, sobre todo los tumores celares, los tumores germinales específicamente. Inclusive también hay histiocytosis con
compromiso, ¿no? A nivel justamente de la hipófisis y que producen una diabetes insípida como consecuencia, entonces es importante también tomarlo en cuenta. Y bueno, si este paciente, porque también hemos visto casos que niños que han recibido un tratamiento por una causa oncológica anterior, ¿no? Que han recibido radioterapia, pueden tener como consecuencia un tumor cerebral al pasar los años. Y nos ha pasado, hemos tenido niños con leucemia que por parte de su tratamiento deben de ser sometidos a trasplante y como preparación de ello, pues reciben una radioterapia completa, ¿no? En sesiones con altas dosis. Es un método de preparación para trasplante y se llegan a curar de la leucemia, pero años después, o sea, 3, 4 años, lamentablemente desarrollan un tumor cerebral secundario, ¿no? Básicamente es parte de los riesgos del tratamiento curativo que se le da. Bueno, un signo muy importante, y creo que eso sí lo deberíamos de tomar muy en cuenta, es la presencia de enopatías. Sobre todo porque es bastante frecuente en la práctica, no solo en emergencias, sino también a nivel de la consulta externa, y es lo que se ve en realidad más frecuentemente en pediatría, ¿no? Van a venir muchas mamitas preguntando sobre este signo en sus niños y siempre no va a faltar, ¿no? La oportunidad de que van a consultar sobre esto. Básicamente, cuando un ganglio se dice que se ha aumentado de tamaño, cuando este va a medir más de 1 centímetro en su diámetro mayor. Cuando son ganglios a nivel epitroclear, se puede considerar más de 0.5 centímetros. Y cuando son inguinales, más de 1.5. Ahora, ¿cómo sospechamos? Alta sospecha, bueno, básicamente de cáncer infantil. Si el ganglio es unilateral, mide más de 3 centímetros, no hay signos inflamatorios, es indoloro y está bien adherido a los planos profundos. Esto no es definitivo, ¿no? Se podría decir lo más sugerente, porque no van a faltar ganglios o sea, a nivel oncológico, es decir, por un síndrome linfoproliferativo, por ejemplo, y que se absceden, ¿no? O tengan un absceso asociado o puedan infectarse, ¿no? Pero lo más frecuente es que no tengan signos inflamatorios. Normalmente son de consistencia dura, son firmes, poco móviles. Si tengo la presencia de un ganglio a nivel de la región supraclavicular, para nosotros, los oncólogos, es una alta sospecha de una neoplasia maligna, ¿no? Hay otras causas, pero sí hay una alta sospecha por parte nuestra. La presencia de ganglios mediastínicos también para nosotros nos hace sospechar de un linfoma, por ejemplo, un linfoma de células T, ¿no? Pero yo sé que también a nivel mediastínico puede ser otras causas como la tuberculosis, pero siempre hay que tomarlo en cuenta como diagnóstico diferencial, siempre la parte oncológica cuando hay adenopatías mediastínicas y también la presencia de adenopatías posterior al músculo esternocleidomastoideo. Y también un factor muy importante es la evolución de la adenopatía. Si al pasar el tiempo vemos que el ganglio no regresiona o más bien está aumentando de tamaño, a pesar del tratamiento que ustedes le puedan dar, si pensaran en una causa infecciosa, le están dando su antibiótico, su antiinflamatorio, y a pesar de ello sigue aumentando el ganglio de tamaño, en realidad habría ya que pensar que hay otro origen, ¿no? El tiempo aproximado se dice que es 2 a 3 semanas. Si nosotros vemos que posterior a ese plazo de tiempo sigue aumentando el ganglio y tiene las características que hemos mencionado, sería bueno, ¿no?, tener dentro de nuestro plan de trabajo una biopsia de ganglio para descartar del todo que este paciente no tenga una neoplasia maligna asociada. Como lo mencioné, en sí las adenopatías generalmente pueden ser por múltiples causas, ¿no? Obviamente siempre lo más frecuente va a ser las infecciones. Las neoplasias no es la primera opción. Como lo mencioné anteriormente, hay ciertos signos que nos pueden hacer sospechar de este tipo de enfermedad, pero sí, tenemos muchas causas, ¿no? Tenemos las tuberculosis, inclusive las mismas infecciones por virus de Epstein-Barr nos pueden hacer presentar la presencia de adenopatías, ¿no? Como el citomegalovirus, es decir, las mononucleosis, las enfermedades por arañazo de gato, una adenitis, ¿no?, básicamente infectada, también las enfermedades autoinmunes, pero sí, siempre, de todas maneras, cuando tenemos un ganglio, como lo repito, en progresión de las características que hemos mencionado,
no hay que descartar del todo las neoplasias, ¿no? Sobre todo los síndromes linfoproliferativos, como los linfomas, la cistocitosis, que sobre todo se dan en niños pequeñitos, la presencia de leucemia, que también cuando esta enfermedad está pues a nivel más avanzado puede desarrollar adenopatías, y eso lo hemos visto en la práctica, la presencia de neuroblastoma, que también tienen básicamente extensión a nivel del sistema linfático, y también los sarcomas, ¿no? Y como podemos ver acá en la figura, básicamente se ven niños con grandes masas cervicales, ¿no? Pero que de un inicio no inician, o sea, de ese tamaño, son muy pequeñitos en los primeros, se podría decir, en las primeras semanas de manifestación clínica, y eso va aumentando de tamaño, a pesar de que se le da el tratamiento aparentemente de otra causa. Otro signo importante, y creo que es el signo que la mayoría nota, ¿no? Sobre todo a nivel no solo médico, sino también de los padres o de los apoderados, es la presencia de la masa abdominal. Se puede asociar a dolor, ¿no? De moderada intensidad y prolongada. En un inicio, muchas veces las mamás lo notan al momento en que están aseando a su pequeño, en que lo están bañando, y el niño no necesariamente tiene dolor, por eso es muy importante hacer un examen físico completo. En los casos en que sí hay dolor abdominal, e inclusive pueden desarrollar abdomen quirúrgico, ¿no? Muchas veces estos niños ingresan a sala, pueden estar asociados si es que es un tumor a nivel ovárico, ¿no? Pueden tener torsiones, hemorragias intratumorales, esto lo vemos mucho en los tumores hepáticos, también los tumores renales, no falta que muchas veces el niño está con la masita tumoral que aún no es tan grande, la mamá no lo nota, el niño obviamente por ser pequeño tampoco, está jugando, está corriendo y accidentalmente se tropieza, se cae de barriguita, llega al hospital, a la emergencia con un abdomen agudo quirúrgico. Ingresan a sala y evidencian la presencia de una tumoración hepática o un tumor renal que lamentablemente es básicamente tuvo una rotura por la caída, por el traumatismo, con lo cual también a nosotros nos da una desventaja, porque un tumor que ya prácticamente se ha roto es para nosotros sinónimo de que todas las células neoplásicas se han extendido por el peritoneo, y eso nos cambia el estadio, nos cambia el tratamiento y por ende también nos cambia el pronóstico. Entonces es muy importante también al momento de diagnosticar ese tipo de tumores, aconsejar bien a los padres, ¿no? A las mamás, de que hay que cuidar mucho de que estos niños no tengan caídas, de que no tengan traumatismos a ese nivel, ¿no? Inclusive al momento del examen físico, y eso sí, tanto yo como mi colega y mis colegas también que hemos tenido la oportunidad de poder ver pacientitos con ese tipo de diagnóstico, sí, en lo posible tratamos de hacer una manipulación mínima, lo más tenue posible, ¿no? Para evitar justamente estas roturas, porque al momento de que se produce ese tipo de cuadro, ¿no? De abdomen quirúrgico, no solamente hay riesgo de que este paciente pueda fallecer, sino también el pronóstico, el estadio cambia totalmente. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Pero sin embargo, como lo menciono, a veces llegan así ya a la emergencia, ¿no? Porque lamentablemente pasa la experiencia que les comenté, ¿no? A veces los niños, porque son niños, ¿no? Ellos están jugando, ¿no? Y se caen y lamentablemente pues sucede esas intercurrencias. Ahora, también es muy frecuente que estos niños a veces pueden llegar con signos de obstrucción intestinal, ¿no? Y también nos ha pasado. Tuvimos una niña que llegó con una obstrucción y al momento de hacerle una tomografía, pues tenía un linfoma intestinal, no Hodgkin, que estaba produciendo la obstrucción. Entonces se le operó, se coordinó con los cirujanos y bueno, afortunadamente todo salió bien y se logró curar, ¿no? Pero sí no es raro que puedan llegar niños con abdomen quirúrgico y que tengan de fondo una neoplasia maligna. También hay otros signos, ¿no? Asociados, también la presencia de disuria, polaquiuria, anuria, hematuria, constipación o diarrea. Básicamente los trastornos urológicos a nivel
de las neoplasias malignas asociadas a masas abdominales se pueden desarrollar también por efecto de masa, ¿no? Y eso también se relaciona con la constipación. A veces inician con estos signos, ¿no? Con estreñimiento, cuando el niño nunca lo tuvo, y es básicamente porque la masa abdominal está creciendo, sobre todo cuando están muy cercanos al recto o están en la zona también retroperitoneal o producen alteración a nivel de las vías renales. Los tumores de Wilms, que es un tumor maligno renal, producen también hematuria, ¿no? Y los neuroblastomas, que es un tumor de la glándula suprarrenal sobre todo, pero está a nivel del sistema simpático, también produce diarreas. Entonces también es un signo asociado que pueden tener estos niños. Entonces, básicamente acá hemos hecho un cuadrito para que tengamos una idea, ¿no? Y podamos unir ciertos signos que podamos encontrar nosotros y hacer algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Y de acuerdo a eso también hacer nuestro plan de trabajo. Por ejemplo, si tenemos un niño con una masa abdominal y notamos que tiene nódulos subcutáneos indoloros, ¿no? Sobre todo de una coloración azulada, proptosis, ¿no? O una equimosis periorbitaria, sí podríamos sospechar de que ese niño pueda tener un neuroblastoma como diagnóstico diferencial. Si tenemos un niño con una masa abdominal y una tumoración mandibular, puede ser un linfoma no Hodgkin tipo Burkitt, que sí se relaciona bastante a la presencia de masas mandibulares. Y la masa abdominal básicamente sería la presencia de hepato esplenomegalia. Si tenemos una masa abdominal, palidez, fiebre, equimosis, adenopatías y hepatosplenomegalia, creo que es lo más frecuente, ¿no? Que es lo que más se ve y creo que también es lo que más ustedes han visto a nivel de la emergencia, es la presencia de un síndrome linfoproliferativo tipo linfoma, leucemia, o también no descarta del todo que pueda ser un neuroblastoma, ¿no? Y la presencia de masa abdominal, hipertensión arterial y hematuria puede ser un tumor de Wilms, es decir, un tumor renal maligno, o un neuroblastoma también, ¿no? Que el neuroblastoma, como yo mencioné, como se relaciona a la activación del sistema nervioso simpático, es un tumor maligno del sistema nervioso simpático, pues hay hipertensión arterial. Y acá básicamente tenemos otro cuadro donde podemos ver los principales diagnósticos diferenciales con la presencia de masas abdominales, ¿no? Según la edad. Esto no es definitivo, pero nos puede dar una idea, ¿no? De algunos diagnósticos, los cuales nos pueden ayudar. Bueno, otro signo también bastante importante es la presencia del dolor óseo, y que muchas veces también se relaciona con la presencia de pancitopenia, ¿no? O visitopenia, o a veces solamente el compromiso de una de las cadenas hematológicas. Básicamente la presencia de anemia, leucopenia y trombocitopenia, bueno, pueden presentarse ambas, o sea, las tres, o de forma aislada, ¿no? Y están relacionados sobre todo al diagnóstico de leucemia, ¿no? Cuando se tiene un compromiso de más de 25% de blastos en la médula ósea o la presencia de blastos en la sangre periférica. Ahora, esto no va a ser exclusivo de leucemia. Como sabemos, muchos de nuestros tumores sólidos, ¿no? Y también los linfomas pueden desarrollar metástasis a la médula ósea. Entonces, también pueden estar relacionados a la presencia de compromiso de las líneas hematológicas. Entonces, es muy importante también tomar eso en cuenta. Ahora, si la presencia de pancitopenia se relaciona al dolor óseo, sí hay una alta sospecha de que este paciente pueda tener un síndrome linfoproliferativo. Sin embargo, también hay unos signos de alarma, ¿no? Cuando el dolor óseo, básicamente, también puede estar relacionado de forma aislada. Ahora, si tenemos un dolor óseo asimétrico, es decir, un solo huesito, una sola articulación, y este es persistente, es creciente e interrumpe el sueño, y sobre todo si esto se asocia a la presencia de una masa tumoral en ese huesito, pues nos hace sospechar la presencia de un tumor óseo, ¿no? De origen óseo, sea un osteosarcoma o un sarcoma de Ewing, que es lo más frecuente. Ahora, si esto se relaciona a síntomas generales desproporcionados, malestar general, astenia, la sospecha de que también esté relacionado a una patología oncológica es bastante frecuente. Si el paciente tiene dolor o citopenia, como lo mencioné, lo más probable es que sea un síndrome linfoproliferativo. Si el paciente tiene, por ejemplo, dolor en columna más de 4 semanas, más fiebre, puede ser también un neuroblastoma, porque los neuroblastomas, como lo mencioné, son tumores que pueden crecer de las glándulas suprarrenales
pero pueden crecer también en cualquier localización que esté en la cresta neural, que sean de origen de la cresta neural, y eso básicamente está en el retroperitoneo. Entonces sí están muy comprometidos con la parte de la columna, pero también pueden estar relacionados a un sarcoma de Ewing, la presencia de un PNET, que es un tumor ectodérmico primitivo relacionado a los sarcomas y los raptomiosarcomas. Es muy importante tomar en cuenta este signo porque también en la práctica clínica, en consulta externa, en emergencia, siempre hay pacientitos que vienen con dolor óseo y muchas veces las mamitas preguntan el por qué tienen el dolor, ¿no? En las piernas, si es por crecimiento, si es por una neoplasia maligna, ¿no? Entonces, acá ya justamente lo que he mencionado son los signos que nos podrían indicar que este paciente pueda tener un dolor óseo asociado a una neoplasia maligna. Si estamos pensando en un osteosarcoma, un sarcoma, es decir, un tumor óseo maligno, a diferencia de los dolores del crecimiento, van a ser asimétricos, ¿no? Y es un dolor que va a ir aumentando con el tiempo. Si este paciente en su hemograma está normal, tiene dolor en ambas rodillitas, pero es muy leve y no crece con el tiempo, pues podríamos observar. Pero si eso está aumentando, no disminuye, y asimismo se nota una masa tumoral, o tenemos un hemograma alterado, pues de todas maneras hay que sospechar una neoplasia maligna, ¿no? Siempre hay que tomarlo en cuenta. O sea, no es bueno descartarlo del todo, ¿no? Ya sé, y justamente nosotros también como oncólogos, sabemos que el cáncer infantil en sí no es el diagnóstico, se puede decir, más frecuente en general a nivel de todas las enfermedades pediátricas, ¿no? Las enfermedades infecciosas siempre van a estar a la cabeza, pero siempre hay que tomarlo en cuenta también como un diagnóstico diferencial. Eso es algo muy importante para justamente dar un diagnóstico precoz. Ahora, un signo importante también es la leucocoria. La leucocoria es la presencia de un reflejo blanquecino en la pupila, ¿no? Lo cual nos sugiere la presencia en realidad de retinoblastoma, que es el cáncer ocular más frecuente a nivel pediátrico, ¿no? Y hay otros signos también que se pueden asociar: la presencia de estrabismo, la reducción de la agudeza visual, la presencia de proptosis, cuando ya el tumor está muy avanzado, no debemos llegar hasta ese estadio de preferencia, ¿no? Y la presencia de dolor ocular. Entonces, como podemos ver en las figuras, en realidad es bastante evidente, ¿no? La presencia de la leucocoria, inclusive también nosotros como una forma fácil de poder educar a los papás es a veces cuando les toman una fotito, ¿no? Por cualquier motivo, a sus pequeñitos, siempre a veces en la foto se va a ver un reflejo rojo, ¿no? Que es el reflejo que nosotros vemos con el fondo de ojo. Entonces, básicamente, a veces ellos notan, y nos ha pasado también que vienen con fotos donde notan que su hijito tiene una asimetría a nivel de las pupilas con respecto al reflejo del flash, ¿no? En uno de sus ojitos se ve efectivamente un puntito rojo, ¿no? Que es el reflejo, se puede decir, que se da por el flash, y en el otro ojito pues hay un puntito blanco, ¿no? Que se puede decir que es la presencia de la leucocoria. Y en realidad lo podemos ver también con nuestro oftalmoscopio, ¿no? Pero si no lo tenemos a la mano y tenemos una alta sospecha, lo que podemos hacer nosotros como pediatras es básicamente derivar al niño al oftalmólogo para que le pueda hacer un fondo de ojo y de esa manera descartar de todo este tipo de enfermedad. Y si se corrobora, pues se hacen otros estudios como una ecografía, ¿no? Una ecografía ocular, donde inclusive él también, el mismo oftalmólogo, puede ayudarnos mucho a determinar el estadio local de este tipo de tumor. Este es un tumor bastante curable. Se puede decir que si la enfermedad está a nivel local, tiene una tasa de curación casi de un 85 o un 90%. Si este tumor se llega a extender hacia lugares lejanos, como el sistema nervioso central, más que todo a nivel de las meninges y a nivel de la médula ósea, la tasa de curación puede bajar hasta un 20%. Entonces, es muy importante que detectemos a tiempo ese tipo de tumoración, ya que de nosotros va a depender justamente que el pronóstico de este niño pueda ser el mejor, ¿no? Y como lo mencioné, si se detecta a tiempo, tenemos una alta tasa de curación, es decir, ese niño tiene mucha posibilidad de poder curarse.
Entonces, básicamente, este es un resumen de lo que he conversado, ¿no? De lo que hemos dicho. Ya lo hemos mencionado, muchos de estos signos. También, de repente, resaltar en esta diapositiva un signo que no está dentro de nuestros signos de alarma, pero sí sería bueno tomarlo en cuenta, como es la presencia de tos persistente, la presencia de taquipnea, ¿no? Eso también es bastante frecuente que nos llegan pacientes a la emergencia con presencia de dificultad respiratoria, presencia de tos, y usualmente se asocia a la presencia pues, de un síndrome obstructivo bronquial, una neumonía, que en realidad es lo más frecuente, ¿no? Sin embargo, también sí nos ha pasado que han llegado pacientitos que han sido tratados como cuadros infecciosos, ¿no? Y bueno, algunos de ellos también tienen al examen físico pues sibilantes, ¿no? Entonces son tratados justamente como tal, pero luego cuando ya se les toma una imagen mayor, pues se evidencia sobre todo en la placa de tórax la presencia de un ensanchamiento mediastinal. Se le toma una tomografía como para descarte y se ve pues, ¿no? la presencia de una gran masa mediastinal, sea por un linfoma o la presencia de masas a nivel mediastinal posterior o la presencia de sarcomas. Y llegan todos con cuadro respiratorio aparentemente. Entonces sí es un signo que sí deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? Como diagnóstico diferencial. No es lo más frecuente, como lo mencioné antes, son las infecciones, pero sí sería bueno también tomarlo en cuenta como diagnóstico diferencial si es que se descarta la parte infecciosa. Estos son básicamente más signos de lo que hemos conversado, la presencia de una masa palpable, ¿no? Que puede ser no necesariamente un tumor abdominal, puede ser la presencia de hepatosplenomegalia, que cuando esta es muy marcada, sí, los padres básicamente lo describen como la presencia de una masa abdominal. ¿No? También está la presencia de dolor testicular, aumento de volumen testicular, tenemos también los tumores testiculares, los tumores germinales, ¿no? Y todo lo que habíamos conversado. Este es un resumen de todos los signos, ¿no? Que hemos mencionado. Se podría decir que podemos asociar muchos de estos signos y llegar a un diagnóstico diferencial, ¿no? Básicamente son los motivos de consulta más comunes que nos pueden sugerir un cáncer infantil. Entonces sí sería bueno que lo tengan para básicamente hacer diagnósticos de sospecha, ¿no? Los cuales lo hemos mencionado en las anteriores diapositivas, pero se puede decir que está en forma resumida y concreta, ¿no? Esas diapositivas luego voy a coordinar con su coordinadora básicamente, o con la jefa de residentes para pasarle en todo caso o para que lo pueda difundir para que todos lo tengan, para que también puedan hacer sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Ya que con cambiar la demora diagnóstica. Tenemos acá algunos signos. Lo que mencioné anteriormente, esta es una pacientita con un neuroblastoma que tiene las equimosis, ¿no? Infraorbitarias, con ojitos de mapache, ¿no? Que es bastante frecuente, es un signo que se ve. No está dentro de los signos de alarma como lo comenté, pero es algo que sí debemos tomar en cuenta, ¿no? Y muchas veces cuando lo vemos en imagen es más fácil poder recordarlo. Esta es una paciente con un linfoma, no Hodgkin, tipo hidroabasiniforme. Es un tipo de linfoma con compromiso cutáneo, que muchas veces tienen angioedema, ¿no? Son pacientes que van a consulta mucho por un tema de urticaria, ¿no? Y también es un signo que también es importante también tomar en cuenta. Este es un pacientito con una histiocytosis, ¿no? Estos pacientes también desarrollan muchas veces dermatitis del pañal, que no mejoran con tratamientos tópicos usuales, ¿no? Es por eso que las histiocytosis también son bastante frecuentes que lleguen a nosotros los oncólogos por parte de los dermatólogos también. Ellos muchas veces nos ayudan también, al igual que los linfomas cutáneos, ¿no? En realidad. Trabajamos muy coordinadamente con ellos y muchas veces ellos son los primeros que tienen esta sospecha diagnóstica y bueno, los derivan con nosotros. Este es un paciente con una masa abdominal gigante, ¿no? Lo ideal es que este paciente no debió llegar a este nivel, ¿no? De avance de la enfermedad. Sabemos que no solo en el Hospital del Niño, sino también en muchas instituciones de nuestro país,
lamentablemente siguen llegando niños pues con estos niveles avanzados de tumoración, ¿no? Lo cual justamente estamos promoviendo y trabajando para cambiar eso. Esta es una niña con un sarcoma a nivel de la región de los senos paranasales, con extensión a la región facial, ¿no? Y se puede ver la presencia de este sarcoma. Este es un niñito también que tenía una histiocytosis y que muchas veces estos pacientes también hacen masas a nivel retrocular, hacen masas inclusive a nivel cerebral. El niñito está con una proptosis, producto de una masa a este nivel. Bueno, finalmente, luego que hemos visto todos los signos más importantes y otros signos asociados, es importante también tener nuestro plan de trabajo, ¿no? ¿Qué estudios diagnósticos debemos hacer en realidad? Lo principal y lo básico, ¿no? Es un hemograma. Se puede evidenciar neutropenia, la presencia de anemia, ¿no? Sobre todo si esta es normocrómica y normocítica, si hay alta sospecha de cáncer, ¿no? Ya que como sabemos las anemias ferropénicas normalmente son microcíticas, ¿no? Sin embargo, siempre hay que tener una más alta sospecha cuando es normocrómica, normocítica, la presencia de trombocitopenia. Pedimos también muchas veces prótesis de lámina periférica, a veces ahí se puede evidenciar a veces células anormales, la presencia de blastos. Si tenemos una alta sospecha de una leucemia o la infiltración de alguna enfermedad por tumoración sólida en médula ósea y nuestra lámina periférica en nuestro hemograma aparentemente no nos determina la presencia de algún tipo de blasto, pues sí debemos de solicitar un estudio de médula ósea, ¿no? Sobre todo cuando hay alta sospecha de diagnóstico. Para una leucemia, sobre todo, sí se debe hacer un estudio de médula ósea, ¿no? Solo para diagnóstico, si tengo presencia de blastos en sangre periférica, el estudio de médula ósea sería solo para estadiaje, ¿no? Para hacer otros estudios adicionales, porque ya el diagnóstico lo tengo con la presencia de blastos en la sangre periférica. Pero si tenemos alta sospecha y el hemograma aparentemente no me muestra eso, sí hay que hacer un estudio de médula ósea también para diagnóstico. Otros estudios, básicamente una radiografía de tórax, ¿no? Para la sospecha de tumoraciones mediastinales, una radiografía de huesos largos, para los tumores óseos, radiografía de cráneo, un survey óseo, como sabemos es parte del plan de trabajo para la histiocytosis, ecografías cervicales, abdominales, testiculares, axilares, para lo que es los síndromes linfoproliferativos. Hay lugares donde lamentablemente no hay acceso a una tomografía, ¿no? Entonces sí se puede trabajar con ecografías, aunque no es lo ideal siempre es una tomografía, con y sin contraste, ¿no? Esta puede ser a nivel cerebral, a nivel cervical, torácica, abdominopélvica. Normalmente se pide un estadiaje completo, ya que muchos de nuestros tumores suelen hacer metástasis a distancia. Si bien la tomografía nos ayuda mucho para el diagnóstico inicial de algunos tumores, ¿no? Sobre todo de tipo abdominal, ¿no? De tipo torácico, pero la tomografía en realidad es un gran aliado para nosotros, ya que nos ayuda mucho también para el estadiaje. Y eso va a determinar también nuestro tratamiento y pronóstico. Hay otros estudios más complejos, que lamentablemente todavía no lo tenemos en el hospital, pero es el PET-CT, que básicamente es un estudio muy similar a una tomografía, ¿no? Que nos ayuda mucho básicamente para lo que es el estudio de los linfomas, sobre todo los Hodgkin. Inclusive se podría decir que su captación a nivel de la médula ósea, es decir, de los huesos de la médula ósea, nos ayudan mucho. Inclusive hay una tendencia ya a básicamente que sea este estudio el reemplazo de un estudio de una médula ósea, solo el linfoma Hodgkin. Pero bueno, por el momento no lo tenemos en el instituto, pero probablemente más adelante, yo creo que sí, ¿no? Con fe. Y la resonancia magnética cerebral y de columna, que también va a ser muy importante para nosotros, sobre todo con los tumores del sistema nervioso central. Eso sí es básico, ¿no? Por el momento lo estamos facilitando, se puede decir, estos estudios en otros hospitales tipo el INE, en el Hospital del Niño San Borja, o de forma particular, pero sí lo ideal es tener también un resonador, ¿no? Para poder hacer un mayor estadiaje
sobre todo para esos tumores cerebrales, ¿no? Y de médula son muy importantes. Y la presencia de gammagrafía, que es parte del diagnóstico también, con algunos tumores tipo los neuroblastomas y los sarcomas. Puse una diapositiva sobre masa mediastínica porque me pareció muy importante, porque creo que es también lo que más se ve, es algo muy frecuente también que se puede ver en los pacientes pediátricos que llegan a emergencia. Básicamente, en resumen de esta diapositiva, el mensaje es que muchas veces la presencia de una masa mediastínica, según la localización, no es el 100%, pero nos puede ayudar a tener un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si está en el mediastino anterior, se dice que puede ser básicamente el timo si es un niño muy pequeñito, o puede ser un teratoma, porque también hay teratomas mediastinales, ¿no? No solamente se dan a nivel abdominopélvico. Si está en el mediastino medio, es más frecuente, ¿no? Que ahí crezcan los linfomas, puede ser también una adenopatía infecciosa, los quistes pericárdicos o broncogénicos o las hernias, ¿no? Que no son oncológicas, pero es diagnóstico diferencial. Y si están en el mediastino posterior, es decir, pegados a la columna, lo más probable es que podría ser es un ganglioneuroma, que es un tumor germinal, se puede decir el ganglioneuroma, que tiene muy baja malignidad, un neuroblastoma, y sobre todo si está asociado es un bebé, no es un niño pequeño, sarcomas de Ewing, ¿no? O un rhabdomyosarcoma. Los sarcomas en general sí, cuando hay compromiso a nivel mediastínico, sí suelen hacer masas posteriores, ¿no? Y pueden haber otros signos asociados a la presencia de estas masas, ¿no? La presencia de disfagia, el síndrome de Horner, el síndrome de vena cava superior, que es una complicación que es bastante frecuente también con este tipo de masas, la presencia de tos, de disnea, de disfonía, de ortopnia, dolor torácico, ¿no? Edema facial, plétora, cianosis de la cara, del cuellito y extremidades superiores, ¿no? Esos básicamente son signos que se asocian al síndrome de vena cava superior. Muchas veces son niños también por las masas mediastinales están diaforéticos, tienen sibilancia, estridor. Como podemos ver, son muchos signos que son muy parecidos a ciertas infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, muchas veces estos niños justamente ingresan con cuadros infecciosos iniciales, ¿no? Que en realidad que es lo primero que se sospecha y es lo más frecuente, ¿no? Pero sí es bueno tomar en cuenta eso. Acá tenemos dos tomografías. Esta es de una paciente de 12 años que tiene un sarcoma de Ewing, ¿no? A nivel mediastinal. Es una gran masa, pero como podemos ver, básicamente tiene mayor compromiso posterior, ¿no? Lamentablemente esta niña falleció, pero como podemos observar, la masa está tan extendida que inclusive ya invadió la parte medial y anterior del mediastino, ¿no? A diferencia de este niño, que es un linfoma no Hodgkin de células T, que en realidad suelen hacer masas mediastinales, ¿no? Acá tiene un poquito de derrame asociado, pero son más masas mediales, ¿no? Y masas anteriores, ¿no? Es básicamente, es como que con la imagen también podemos darnos nosotros una idea del origen de la tumoración que tiene este paciente. Ahora, otros estudios adicionales también que son importantes, que podemos realizar nosotros como pediatras, esos marcadores de lisis tumoral, ¿no? El calcio, el fósforo, los electrolitos, el ácido úrico, el perfil renal, hepático, DHL, ¿no? Y como mencionamos anteriormente en diapositivas anteriores, la presencia de adenopatías, ¿no? Cuando esas se presentan, sí, como lo habíamos dicho, si es que la adenopatía está aumentando más, no hay mejoría, hay los otros signos que mencionamos, sí es bueno tener dentro de nuestro plan de trabajo la presencia de una biopsia ganglionar. Y cuando vamos a sugerir una biopsia ganglionar, es importante coordinar con el cirujano y decirle que se retire todo el ganglio, ya que de esta manera nuestra muestra va a ser mucho más abundante y el diagnóstico específico se va a realizar de forma adecuada, ¿no? De esa manera también facilitamos al patólogo que pueda realizar todos los estudios pertinentes, ¿no? Como básicamente funciones básicas y también el estudio de inmunistoquímica, que son funciones más específicas que nos ayudan bastante a diferenciar el tipo de tumor que tiene el paciente y como lo mencioné anteriormente, cada tumor, ¿no? Por ejemplo, los linfomas no Hodgkin
tienen diferentes tipos, ¿no? El linfoma Hodgkin a su vez se divide en muchos tipos y la inmunistoquímica nos ayuda mucho, ¿no? Es por eso que ese tipo de estudio es bastante provechoso para nosotros. Hay algunos marcadores tumorales también que nosotros solemos pedir según la sospecha diagnóstica que tengamos. Básicamente, cuando juntamos los signos que hemos mencionado y los resultados de imagen y algunos resultados básicamente de laboratorio, podemos solicitar algunos marcadores según nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, la alfa-fetoproteína se suele elevar mucho en los hepatoblastomas, en el hepatocarcinoma y en los tumores germinales. Algo característico es que el hepatoblastoma suele tener una alta elevación de alfa-fetoproteína. Los valores básicamente van a variar con la edad de la alfa-fetoproteína. Un valor promedio en un niño se puede decir que ya es lactante a mayor, es menor de 4, pero los hepatoblastomas suelen hacer valores muy altos, 300.000, 400.000, ¿no? A diferencia de los hepatocarcinomas que suelen hacer también muy altos, pero manejan valores, se puede decir, un promedio de 10.000, 4.000, ¿no? O sea, no son tan altos como un hepatoblastoma. Los tumores germinales también suelen hacer valores, se puede decir, similares a un hepatocarcinoma. Luego también tenemos el antígeno calcio embrionario. Se ve en tumores colorectales y el aparato digestivo. Son tumores muy poco frecuentes en niños, en realidad. Son casos muy aislados, pero sí se ha visto, ¿no? Cáncer de colon en niño primario. Bueno, también el antígeno calcinembrionario lo vemos mucho en tumores germinales, en los teratomas inmaduros también, en algunos, no en todos. La beta-HCG, sobre todo en tumores de células germinales, que también lo vemos, y la presencia de algunas catecolaminas, ¿no? Sobre todo a los relacionados con los tumores del sistema nervioso simpático, como son el neuroblastoma, el clocromocitoma, ¿no? Los tumores neuroendocrinos. Hay otros marcadores que nosotros también solemos pedir, como son el BCG, nos ayuda mucho en los linfomas, en algunos tipos de histiocytosis también, el DHL, que en realidad el DHL es un marcador de destrucción celular, sobre todo en los síndromes linfoproliferativos y en los sarcomas, donde es un marcador bastante sensible. Su aumento marcado muchas veces nos indica que la tumoración está expandiéndose, ¿no? Mayor DHL, mayor agresividad, mayor extensión del tumor. La fosfatasa alcalina nos ayuda básicamente para los osteosarcomas. Se suelen elevar bastante ese tipo de enzima. Bueno, y la beta-2 microglobulina, que es un tipo de marcador también, que nos ayuda para los síndromes linfoproliferativos, sin embargo, es un poco inespecífica. Se puede elevar también por otras causas infecciosas, como la tuberculosis, por ejemplo. Lo solemos pedir, pero no es tan específica, ¿no? No es tan determinante, pero sí lo podemos tomar como dentro de nuestro plan de trabajo, ¿no? Me parece que esa es la última diapositiva. Entonces, básicamente lo que he tratado de hacer es resumir, ¿no? Todo lo básico que debemos conocer sobre cáncer infantil, ¿no? Para